Sublime gracia del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Estaremos leyendo los versículos 21 al 37. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 21 hasta el 37. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Vamos a orar. Bendito Rey, venimos a esta porción de la Escritura, Señor. Un texto que deberíamos tomar con temor y temblor, Señor bendito. Deberíamos quitar el calzado de nuestros pies para entrar en las profundidades de tu sabiduría, de tu conocimiento, de la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz, de esa expiación que pagó el precio de nuestra libertad, que nos puso a paz y salvo con tu justicia divina. Dios mío, ayúdanos a entender la grandeza, lo importante, lo fundamental, lo maravilloso, Señor, de lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario hace 2000 años. A no pensar que fue un evento intrascendente, sino por el contrario, es el evento más maravilloso de la historia. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios mío, dame sabiduría, dame, Señor, entendimiento, pon palabras en mi boca, bendito Dios, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El miércoles hablábamos de la agonía y del castigo del Señor en medio de un juicio injusto, a manera de estudio. Sin embargo, hoy vamos a exponerlo no como un estudio, sino como el relato de una historia
que todo el mundo conoce, pero que la mayoría ignoran, desdeñan, desprecian. Después de ser maltratado, golpeado, azotado y humillado, Jesús comienza la ruta hacia el monte Calvario, el Gólgota. Luego de ser el objeto del más injusto de los juicios, Jesús, ahora sentenciado por Poncio Pilatos, se dirige hacia la culminación de su ministerio. Allí en el Gólgota él cumpliría el propósito por el cual pisó esta tierra, llevando a cabo la voluntad de su Padre. El título de la predicación de hoy es Mi Señor en la cruz. Vamos al primer punto. El camino a la cruz. Posemos nuestros ojos sobre el siervo sufriente. Ahora se conduce a la cima del monte Calvario para sufrir lo inminente. Pero debido al desgaste colosal por la tortura a la cual fue sometido, era imposible que mi Señor llevara una carga tan pesada. ¿Y cuál es esa carga? El madero. A eso vino mi Señor, a cargar un madero, a morir crucificado. Los persas habían diseñado esta mezcla de tortura con asesinato para dar un ejemplo a los enemigos, para exhibirlos públicamente como ejemplo. Alejandro Magno llegó a crucificar más de 2.000 personas como ejemplo de lo que le sucedería a aquellos que se rebelaban contra su imperio. Posteriormente los romanos perfeccionaron este castigo atroz de manera que el crucificado podía durar días colgado. Y en algunos casos, cuando se quería acelerar la muerte, se le quebraban las piernas al ejecutado para que muriera más rápidamente. No para aminorar su dolor, sino para que muriese un poco más rápido. Pero al condenado se le obligaba a llevar el patíbulo, el travesaño, su propia cruz, como si hoy a una persona se le obligara a cavar su propia tumba. Ese patíbulo posteriormente se uniría al poste vertical, que luego sería insertado en un agujero en tierra. Imaginad la multitud de personas mirando al Señor. El Señor, mi Señor, cayendo una y otra vez. Desgarrado completamente. Brotaban de él chorros de sangre, a la vez que su rostro, desfigurado por los golpes y la corona de espinas, se presentaba irreconocible a los ojos de los hombres. Tal como dice Isaías capítulo 52, versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53:2 nos dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El Salmo 22:6 nos dice, hablando del Mesías: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Para mi Señor era casi imposible llevar un madero que pesaba entre 34 y 57 kilogramos. Por lo tanto, la guardia romana encabezada por el centurión obliga a un hombre a que termine la travesía. Simón de Cirene llevó el madero sobre el cual mi Señor sería ejecutado. Mirad a las mujeres que le siguen en medio de la multitud cómo lloran, y entre ellas su madre, María, tratando de sobrellevar tan pesada carga, viviendo el cumplimiento de la profecía de Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 35.
y una espada traspasará tu misma alma, dijo Simeón a María. Ahora nos encontramos en el Gólgota, después de llevar junto con Simón tan pesada cruz a lo largo de 600 metros. No fue una cuadra ni dos, fueron 600 metros cargando el madero. Mi Señor ha perdido mucha más sangre y se encuentra ahora al punto de desfallecer. Este horrendo lugar tan lleno de dolor se convierte en el monte desde donde viene nuestro socorro. Allí florece nuestra salvación en medio de la ignorancia de muchos. Muchos hoy en día no saben que Él murió para darnos vida eterna, o lo ignoran a propósito. Allí termina la carrera de mi Señor, el Señor de la gloria. Allí el Santo expiaría nuestros pecados sustitutivamente, el justo muriendo por el injusto. Nuestro segundo punto, Jesús colgado en la cruz. Dice nuestro versículo 23 de Marcos 15, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora 4 hombres se acercan a él y le ofrecen una poción estupefaciente de vino y mirra para apaciguar el dolor. Cualquiera de nosotros en su lugar hubiera tomado ese bebedizo para huir del dolor, pero mi Señor no desea evadir el sufrimiento. Él vino para cargar toda mi culpa y sufrir el castigo, mi castigo, el castigo por mis pecados. De manera que mi Señor rechaza el bebedizo porque quiere someterse a la voluntad de Dios completamente consciente. Su copa no es esa. La copa que Él debe beber no es una copa de vino mezclado con mirra. La copa que Él debe beber es la copa de la ira de un Dios santo, castigando a su propio Hijo por tu pecado y por mi pecado. En el versículo 24 nos dice que los verdugos desnudan a mi Señor. Imagínate lo que pudo sentir cuando fue despojado de sus ropas, pegadas a sus heridas, ensangrentadas. Qué dolor que sufrió mi Salvador. Ahora lo acuestan sobre el madero y lo único que lo acompaña es una corona de espinas. No de rey, no una corona de oro, una corona de espinas. Amigos y hermanos, cada vez que descansamos sobre algodones de paz divina y estamos contentos compartiendo entre himnos en medio de nuestros hermanos, no pensamos que la causa de nuestra paz y felicidad que hoy disfrutamos se debe a los sufrimientos del Señor de gloria que yació sobre ese fatal madero. ¿No reflexionamos respecto a ello? Ahora los verdugos estiran sus débiles brazos, pero sin consideración alguna. Esos sádicos se gozan en castigar. Arrojado de espaldas, sus heridas se contaminan de tierra y de polvo. Se raspan contra la madera de la cruz cada vez que respira. No fueron sus manos, fueron sus muñecas las que fueron atravesadas por los largos e irregulares clavos que sostuvieron el cuerpo del Señor de gloria. En aquel tiempo se consideraba que la mano abarcaba desde las falanges hasta la muñeca. Como una sierra, el irregular clavo, al penetrar las muñecas de mi Señor, desgarra arterias, tendones, nervios, aponeurosis, músculos. Imaginad al verdugo clavando la otra mano de mi Señor, generando tracción sobre el brazo de Jesús, quien en un acto reflejo de su cuerpo se contrae en oposición al perverso soldado. Ahora veamos los pies de nuestro Señor.
Esos benditos pies que pisaron esta tierra y le dieron valor a la creación. Ahora esos mismos pies que en alguna ocasión besó una mujer y los enjugó con sus cabellos, serían atravesados por un clavo a través de contundentes golpes. Con sus rodillas, tobillos y caderas flexionados, los pies de mi Señor son clavados al madero. Ahora mi Señor es elevado hasta sentir un golpe cuando la cruz es insertada en la tierra. Ahora su cuerpo está suspendido entre los cielos y la tierra. Todo esto mientras los soldados se burlan de él. Mientras su pueblo lo injuria y lo afrenta, mi Señor sufre un dolor extenuante que se propaga desde los dedos hasta los brazos, hasta explotar el cerebro. Los clavos en la muñeca presionan los nervios mientras Jesús se impulsa hacia arriba para evitar tal tormento. Pone su peso sobre sus pies para sufrir otro suplicio al colocar toda su masa sobre los huesos metatarsianos, a pesar de que un largo clavo está atravesando sus nervios. Ahora, en medio de la fatiga, llegan calambres a todos los músculos del cuerpo. Le impiden respirar y ahora él tiene que alternarse entre las muñecas y sus pies para poder sostenerse, para poder respirar. Horas de dolor ilimitado mientras su espalda se desgarra aún más contra la cruz. Ahora su corazón comienza a agonizar. El pericardio se llena de líquido y comprime al corazón. La pérdida de fluidos ha llegado a un nivel crítico y el corazón se esfuerza aún más para bombear sangre que ha perdido. Los pulmones se esfuerzan frenéticamente para obtener como puedan una dosis pequeña de oxígeno. Marcos 15, 33 y 34 nos dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben cuántas horas estuvo Jesús, mi Señor, entre los cielos y la tierra colgando de un madero? 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sufriendo la ira de un Dios santo por ti y por mí. Juan 19, 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Iglesia, amigos míos, ya todo está cumplido. El sacrificio sustitutivo de mi Señor se llevó a cabo. Él expió nuestra culpa y nos limpia de todo pecado. Lucas 23, 46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después de esto, como era la costumbre, un soldado romano atravesó el costado del Señor para verificar que Jesús había muerto. Estos hombres eran expertos en esa labor. Allí salió agua proveniente de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones y el pericardio. La sangre provenía de un hemopericardio, producto de una rotura de la pared cardíaca. Mi Señor murió literalmente porque se le estalló el corazón. Allí Dios nos recuerda a través de este evento que la salvación es por la sangre de Cristo y por la maravillosa obra de su Santo Espíritu.
Tercer punto, el legado de la cruz. Iglesia, ¿cuál es la reacción del mundo ante la cruz de Jesús? ¿Cómo vamos a reaccionar al ver la sangre carmesí que desciende por las heridas de mi Señor a lo largo de toda la cruz? Esta es la sangre que mi Señor rocía sobre los corazones que arrepentidos vienen a Él para obtener gracia y perdón de pecados. Esta es la sangre desechada por los hombres y por algunos que dicen ser creyentes, pero no dan evidencia de haber sido lavados por la sangre de Cristo. Viven como mundanos. ¿Sabes tú que este es el único medio para que los hombres puedan ser salvos? Primera a los Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es una estupidez, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente no puede comprender que Dios ideara un plan de salvación en el que nuestro Salvador muere colgado, como el peor de los criminales. Él no es un héroe de película como el Capitán América o Superman que vence a sus enemigos con su poder. Él es un redentor que gana perdiendo, que da vida mientras muere, que salva mientras se condena, que da luz mientras yace en tinieblas, que da gracia mientras recibe ira, que nos lleva al cielo mientras Él sufre el infierno. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser como los soldados que jugaban, que echaban suerte mientras mi Señor agonizaba en la cruz? ¿Vas a ser como aquellos que le despreciaban meneando la cabeza? ¿Vas a ser como aquellos que le injuriaban y le insultaban? ¿O serás de los que le miraban amándole en medio de su agonía? ¿Que se dolían de su dolor? Aquel que fue rechazado por el cielo y la tierra es aquel que ha reconciliado a los cielos con la tierra como el perpetuo mediador. Tal como lo dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Santo de Dios, mi Señor, extendió sus brazos en la cruz para llevar el castigo por nuestra maldad y aún hoy sigue extendiendo sus brazos, invitándote a venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué es lo único que Él pide? Que le mires, que no escondas tu rostro, que no te escondas en tu pecado, que te acerques a Él. Zacarías 12:10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Amigo que me escuchas, hermano que no eres hermano porque no has nacido de nuevo, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Como dice el himno, tan solo hay poder en mi Jesús. Mira a Jesús colgando del madero. Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No te escondas en tu pecado. Y para ti que profesas ser creyente, que dices amar al Señor, que dices haber nacido de nuevo, ¿qué hay en todo esto? ¿Será una Semana Santa más? ¿Un domingo de resurrección más? ¿Para mañana seguir igual nuestras vidas? ¿Qué hay de todo esto para nosotros? El apóstol Pablo nos responde en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La vida del creyente debe ser la vida de Cristo. No hay alternativa. No hay opción. O eres creyente, redimido por la sangre de Cristo, salvo por la fe en aquel que colgó del madero, o realmente jamás Dios ha obrado en ti. La palabra nos dice que el mundo le ve sin atractivo. Pero gloria a Dios que la salvación es por la obra del Espíritu Santo, si no ninguno de nosotros se sentiría atraído por el Señor. Gloria a Dios que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Gloria a Dios que un buen día abrió nuestros ojos para ver contemplar la hermosura de aquel que tenía su rostro desfigurado en una cruz. De aquel que desnudo, no como lo pintan los cuadros, desnudo, con sus carnes y sus músculos colgando, entregó su último respiro, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos hoy no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Vivimos una vida cristiana de adorno, de mentira, de fachada. ¿Dónde está el amor por el Señor? ¿Dónde está el amor por el Señor? Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el que mira la cruz, así como en alguna ocasión los israelitas miraron la serpiente de bronce y eran sanos del veneno, el que mira la cruz es sano del veneno del pecado, veneno mortal, veneno que destruye. Haríamos nosotros muy bien no apartar nuestra mirada del Señor, de aquel que cuelga de la cruz. Deja de ampararte en tus buenas obras que no sirven para nada. Leímos en 1 Corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tus obras buenas te van a llevar al infierno. Mi Señor no es un superhéroe. Mi Señor no es Sor Teresa de Calcuta. No. Mi Señor es un poderoso Salvador, pero murió en debilidad. Se hizo pobre para que tú seas enriquecido en Él. Nombradme a cualquiera, al más grande, a Sor Teresa, Juan Pablo II, Bill Gates. Nómbrenme a quien quieran. No llega a los tobillos de mi Salvador. No le llegan. Porque Él es el único que puede pagar mi deuda en la cruz. El hombre perfecto, el santo de Israel, el que jamás pecó, que cuando lo maldecían no respondía con maldición, el que cerró su boca y fue llevado como un cordero al matadero, el siervo sufriente de Isaías 53. Amigos y hermanos, tenemos que despertar a la realidad. Mi Señor murió por mí, murió por la iglesia, la compró a precio de sangre. Tú ya no te perteneces a ti mismo. Deja a un lado las tonterías, deja de jugar al evangélico, deja de jugar al cristiano. El Señor no merece las obras. Él te compró. Si te compró, le perteneces a Él. No merece ni las obras de tu tiempo, ni las obras de tu atención, ni las obras de tus fuerzas. No merece las obras de tus posesiones. Él es el Rey. Hace 2000 años murió como el peor de los criminales. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1. Pero volverá como el león de la tribu de Judá. ¡Ay de aquel que no se ampare
en la sangre de mi Señor. Tendrá que pagar él mismo por su pecado en la condenación eterna. Y tú que has escuchado este mensaje, ¿vas a seguir huyendo del Señor? ¿Quieres seguir siendo tu propio Dios? ¿Quieres despreciar el Evangelio de la cruz porque es incomprensible que mi Salvador sea un hombre débil que murió? Pero Él murió porque alguien tenía que pagar con su sangre el precio de tu libertad. Y nadie más podía hacerlo. Solamente el Dios hombre, Jesucristo hombre, que hoy intercede por su pueblo delante de Dios. Él intercede por ti. Si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, Él está intercediendo por ti en este momento. Para que Dios te santifique, para que Dios te dé fuerzas, para que Dios te preserve, para que puedas librar la batalla contra el pecado y obtener la victoria. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias por tal maravilloso evento. Hace 2000 años mi Señor fue colgado en la cruz como el peor de los criminales. Era un castigo reservado para las peores personas. Ningún romano sería colgado en una cruz. Era tan abominable que un ciudadano común no era ejecutado de tal manera. Y mi Señor se hizo hombre y como hombre vivió, formado y criado por María y por José, enseñado, instruido, crecía en gracia y en favor para con Dios y para con los hombres. Crecía en sabiduría, porque Él se identificó con la raza humana, Señor. Y en el cumplimiento del tiempo se presentó al mundo. Juan lo presentó al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre como esos corderos de la antigüedad, que solamente podían tapar el pecado durante un año. No, Señor, mi Dios, mi Salvador, quita el pecado del mundo. Padre, gracias por la sangre bendita de mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa preciosa sangre que me lavó, que nos limpia de todo pecado, que fue derramada desde la cruz hasta la tierra. Oh Señor, si la tierra pudiera hablar, si la tierra pudiera hablar, nos daría testimonio de la sangre que cayó sobre su superficie. Allí se cumplió el propósito por el cual creaste el universo, Dios mío. Solamente la sangre de Jesucristo tiene valor eterno. Gracias, Dios, por habernos lavado con esa preciosa sangre. Gracias, Dios, por habernos redimido de la esclavitud del pecado, por habernos comprado con la sangre de tu Hijo. Gracias a Dios porque un indigno pecador hoy es hijo tuyo, únicamente por la fe, únicamente por gracia, únicamente por tu soberana voluntad, Padre Celestial. Dios mío, si hay alguien aquí que aún no ha venido arrepentido a Jesucristo, yo te pido, Señor, que le des arrepentimiento y fe, que lo muevas, Señor, a arrepentimiento, que le muestre la gloria del crucificado, aquel que colgó del madero, aquel que sufrió escupitajos, aquel que fue lacerado, que fue golpeado, que fue humillado. Y todo lo hizo por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Padre, a tu nombre la gloria. A tu nombre la gloria por
una salvación tan grande. Dice tu palabra en la carta a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si ignoramos, si despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás tú que me oyes si le das la espalda al Señor? Ya no hay más sacrificio por tu pecado. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No confíes en tu propia prudencia. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en tu propia prudencia. No confíes porque alguna vez hiciste una oración de fe. No confíes porque alguna vez te sumergieron en agua y lo que salió de allí fue un pecador mojado. Confía en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Dios mío, en tus manos estamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Sublime gracia del Señor.